Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, Señor mío. Gracias por todas tus bendiciones, tus maravillas que nos regalas, Señor, día con día. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor mío. Aparte de nosotros todo lo que no te agrada, Padre, y ayuda a que durante esta noche, Padre, este inicio de estas clases, tú nos puedas ministrar, nos puedas hablar, Padre, que no seamos lo que nosotros queramos ver, Padre, sino lo que tu palabra nos quiera revelar por medio de nuestro hermano Nelson, Padre. Ayúdanos a escudriñarlo, esta palabra, estas escrituras, Señor mío, y que esto podamos tenerlo en nuestro corazón y podamos meditar día y noche en ella, Señor mío. Quita toda distracción alrededor de nosotros, Padre, y bendícenos, Padre, cuídanos en los países en el que nos encontremos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Amén. Ok, como les comentaba, vamos a iniciar este estudio con algunos, pensando que lo que sabemos, qué es lo que sabemos sobre el libro de Hechos. Para dar lo mejor sería, lo ideal sería leer todo el libro de Hechos en esta clase, pero por tiempo obviamente no lo vamos a hacer, pero sí sería una tarea excelente que todos pudiéramos leer el libro de Hechos de corrido en esta semana. ¿Por qué? Porque eso nos daría mucho contexto y mucha luz para lo que vamos a estar estudiando a lo largo de estas clases. Pero ahora vamos a comenzar y vamos a iniciar leyendo el capítulo 1 del libro de Hechos. Y vamos a ir buscando, en esta ocasión no vamos a marcar nada, pero vamos a ir buscando en el texto que vamos a leer, que es capítulo 1, las respuestas a las primeras preguntas que vienen ahí en su material. Las primeras preguntas son, aquí están, dice, ¿a quién se le acredita el libro de Hechos? ¿Por qué se dice que es el autor? ¿Quién es el destinatario? ¿Y en qué fecha se escribió el libro de Hechos? ¿Y cuál es el versículo clave del libro? Estas respuestas las vamos a encontrar en el capítulo 1. Entonces, en esta ocasión, usualmente lo que hacemos para hacer un estudio inductivo es que vamos marcando lo que vamos a ir buscando. Ahora es un poquito diferente porque vamos a ir leyendo nada más para generar un contexto y aprovechando esa primera lectura para familiarizarnos con el texto, vamos a ir buscando estas respuestas. Por el momento, como les digo, no vamos a marcar nada. Entonces aquí tienen en sus pantallas el libro de Hechos capítulo 1. Por costumbre, hábito y por dificultad de cambio, a mí me gusta estudiar principalmente, y también las herramientas así están más diseñadas, en Reina Valera 60. Entonces, este texto está en Reina Valera 60. Entonces lo voy a ir leyendo yo y ustedes me van acompañando en la lectura. Dice, en el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y eran contados con nosotros y tenían parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ok? Entonces ahora ya hicimos una primera aproximación a el capítulo 1 y hicimos nos vamos a comenzar a familiarizar con el texto. Ok, entonces ahora en su material vamos a ver cuál es la primera pregunta. Dice, comencemos hablando del autor. ¿A quién se le acredita el libro de Hechos? Y aquí yo pondría la pregunta también, ¿por qué? A Lucas. A Lucas, ajá. Se le acredita el libro de Hechos a Lucas. Si me regreso aquí a Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué decimos que se le acredita el libro de Hechos a Lucas? Hermano, Sí, hermano Roberto.
Sí, tal vez porque el libro de Lucas la carta fue dirigida a Teófilo, y en este caso también se le dirige a Teófilo. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos una observación que se hace por la cual se concluye que Lucas, como dirigió tanto el libro de Lucas como Hechos a Teófilo, se está infiriendo que Lucas es el autor del libro de Hechos. ¿Alguien más? Aquí ya no me voy a regresar. Ahí está. Se le acredita a Lucas el médico. Entonces, justamente lo que me estaba diciendo el hermano Roberto es que podemos comparar Lucas 1 del versículo 1 al 4 con Hechos 1:1, que Hechos 1:1 es el texto que acabamos de leer, y no sé si alguien me pueda ayudar a leer el libro, el versículo de Lucas 1 del 1 al 4. ¿Alguien que me ayude a buscarlo? Amén, hermano, yo lo tengo. Adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Ok, gracias, hermana. Ok, entonces ahí vemos que pues sabemos que el libro de Lucas lo escribió Lucas y se le está refiriendo en la misma forma de escritura, así como en la misma, al mismo destinatario. Entonces ya sabemos quién es el autor y quién es el destinatario. Vamos a ir a ver otro versículo que está ahí, Hechos 16, del 10 al 17. Aquí en este versículo vamos a ver que en el mismo libro de Hechos está, el autor habla en una forma plural. Entonces quiere decir que él estaba ahí en ese momento cuando estaba sucediendo esos hechos, valga la redundancia. ¿Alguien que me ayude a leer Hechos 16 del 10 al 17? Lo leo yo. Por favor. 6, 10, 17. Cuando dio la visión, enseguida procuramos para partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres de la que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón que ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros,
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Gracias. Ok, entonces ahí vemos que el autor está hablando en plural. Está diciendo nosotros, que ellos estaban ahí y están narrando todos los hechos que estaban aconteciendo. Entonces, vemos que también la forma, como dijo Lucas, que él lo que quería hacer es escribir las historias o los hechos de una forma ordenada. Entonces, él pudo haber entrevistado a muchas personas, pudo haberse documentado y todo para escribir el libro de Hechos de la forma más ordenada, así como lo hizo con el libro de Lucas. Entonces, ahí vemos que es el autor estaba ahí en primera persona. Aquí tenemos otras referencias de otros libros donde nos dice dónde andaba Lucas, que es el autor del libro de Hechos. ¿Alguien que me ayuda a leer Colosenses 4:14, por favor? El libro de Colosenses 4:14. Yo, hermano, Adelante, mi hermana Berta. 4:14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ok, entonces es interesante cómo le llaman ahí, ¿verdad? Es el médico amado. Amado. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces aquí vemos que también es tener la visión, la iniciativa, la tarea divina, digámoslo así, de escribir este libro de los Hechos que iba a ser de gran bendición para muchísimas otras personas, como lo estamos estudiando ahorita. Vemos que como todos sabemos, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir. Entonces, Dios estaba usando a Lucas y lo tenía a Lucas, que a pesar, no era un erudito, no era una persona docta en la escritura, digámoslo así, pero era un médico que se dedicó a poner en orden todos los acontecimientos que habían surgido. Ok, vamos al siguiente versículo. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Y voy a mostrar también la otra referencia, que es Filemón, versículo 24. Sabemos que Filemón nada más tiene un capítulo, entonces es Filemón 1:24. En ambas referencias, si alguien me ayuda a leerlas, por favor. En ambas referencias nada más menciona que dónde estaba Lucas en ese momento. Alguien que me ayude a leer 2 Timoteo 4:11 y Filemón versículo 24. Ok, si quiere, yo le leo 2 Timoteo 4:11. Ok, gracias, Eric. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ok, entonces ahí vemos que Lucas estaba ahí cerca de Pablo y que estaba ayudando y sirviendo en el ministerio. Muchas veces nosotros, algo que me gusta siempre dejar claro en mis clases es que estas personas que nosotros estamos leyendo no son súper cristianos ni son súper personas, sino son personas como tú y como yo, pero que han decidido seguir a Cristo y dedicarle sus vidas. Entonces, vemos que muchas veces se habla de Pablo, de Pedro, de Santiago, pero ellos pudieron hacer ese ministerio y todas las maravillas que ellos hicieron y nos han dejado muchas enseñanzas,
pero detrás de ellos siempre había un equipo de personas que estaban trabajando con ellos, que les estaban apoyando. Entonces, no necesariamente tenemos que tener que ser esa persona que está bajo la luz siempre, el que pasa adelante, pero igual podemos ser personas que siempre están ayudando a los que están al frente. Que eso era una de las varias cosas que hizo Lucas. Y si me ayudan a leer Filemón 24. Ya la tengo. Ok, adelante, mi hermana. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok, gracias. Entonces ahí vemos que tenía Pablo varios colaboradores, entre ellos Lucas. Ok, entonces ahora ya vamos definiendo bien quién es el autor del libro de Hechos y recordemos esto, que es Lucas. Entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué se dice a quién es el destinatario? Entonces ya sabemos quién es el destinatario porque lo vimos en el versículo 1, pero ¿qué más sabemos sobre ese destinatario? Entonces ahí está en Hechos 1:1 y dice que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ambos se dirigen a un hombre llamado Teófilo. No sabemos mucho acerca de este nombre, cuyo nombre significa amante de Dios. Teo y Filo. Teófilo es amante de Dios. Él es dado, a él es dado el título de excelentísimo, lo cual puede significar que era un oficial importante. Ok, entonces, estaba leyendo y algunos dicen que pudo haber sido el libro una tarea asignada a Lucas de escribirlo en forma ordenada. Escribir el libro de Lucas, escribir el libro de Hechos, porque se refiere en ambos a Teófilo como con el título de excelentísimo. Ok, vamos a hablar sobre la fecha. Cuando se estima que se escribió el libro de Hechos. Puse que se estima porque no tenemos datos exactos, pero Bueno, sí se puede saber más o menos, podemos estimar en qué fecha fue escrito. Adelante, mi hermano Albert. algunos autores consideran que fue del año 73 al año 70. Ajá. De hecho, algunas versiones como nuestro pan diario traen un pequeño bosquejo al principio de cada libro. Entonces eso nos ayuda un poquito más a saber sobre el autor y el contenido de cada libro. Después de Cristo, años 63, 70, después de Cristo, más o menos. Correcto, sí. Aquí yo investigué y dice que el final abrupto del libro de Hechos probablemente significa que la historia alcanzó el tiempo de las escrituras de Lucas, cuando Pablo estaba bajo el arresto domiciliario en Roma. Esto nos dice que fue probablemente escrito entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y también estaba investigando que el libro de Hechos tiene un periodo de más o menos 30 años. Entonces, ese es el tiempo que cubre el libro de Hechos. Entonces, estaría siendo más o menos escrito entre el año 30 al 62 después de Cristo. Ok, esto nos ayuda porque vamos a ubicar en el tiempo. Saber la fecha en que fueron escritos el libro nos ayuda para establecer contexto. Por ejemplo, para saber quién era el César en ese momento, quiénes eran los gobernadores, para tener otra más información que la vamos a ir ocupando más adelante al hacer los estudios del libro. También esto influye en la geografía, porque como saben, la geografía política va cambiando a través de los años. Entonces,
es necesario establecer en qué fecha fue escrito el libro de Hechos para ubicarlo. Entonces estamos diciendo que fue escrito en el 60 o 62 después de Cristo. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún otro comentario? No. Ok, seguimos. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el versículo clave del libro? ¿Cuál creen ustedes que de todo el libro de Hechos, ahorita nada más obviamente hemos leído el capítulo 1, entonces les reduzco la pregunta, ¿cuál creen ustedes que en el capítulo 1 es el versículo clave o el versículo más relevante? Hermano, No, Sí, hermano Roberto. sí, bueno, yo considero que es el versículo 8, ¿verdad? Primero porque se cumple lo que Jesús había dicho, que él se iba a ir y iba a venir el Espíritu Santo. Es donde la iglesia, en el versículo 8 dice que es donde la iglesia recibe el poder a través del Espíritu Santo. Y a través de eso toda la tierra lo iba a conocer también a él, ¿verdad? Y también algunos, habrían algunos testigos también en Jerusalén que también se iban a dar cuenta. Ok, perfecto. ¿Alguien más tenía algún comentario? Perdón. comparto lo que dice mi hermano. Sería el versículo 8. Es cuando la iglesia recibe el poder. Cuando decía el Espíritu Santo. Ok, perfecto, sí. Gracias, mi hermano Albert. Y sí, como bien han observado, es el versículo 8 en el que se está, aquí lo puse, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El versículo clave del capítulo 1 y de todo el libro de Hechos es Hechos 1:8. Entonces, este es un versículo que vale la pena memorizárselo. Muchas veces, muchos de nosotros ya por tanto leerlo, por estar tan familiarizados con el versículo, ya uno escucha, pero recibiréis poder y ya inmediatamente en nuestra mente dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como bien dijo mi hermano Roberto y mi hermano, se me fue el nombre de Guatemala, ya este versículo es un versículo clave porque Albert. une, gracias, mi hermano, une la venida del Espíritu Santo con la promesa y nos dice que recibiremos poder y también define la estrategia. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La próxima clase vamos a estudiar capítulo 2 y ahí vamos a ver cómo fue la llegada del Espíritu Santo a los discípulos en capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, ahorita en el versículo 1 ya nos comienza a dar una descripción de lo que va a pasar en capítulo 2. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos ahorita están en Jerusalén. Ahí como bien lo vimos en Hechos capítulo 1, dice en versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces ahí vemos que ellos estaban en Jerusalén en ese momento. Y Judea y Samaria no son lugares específicos, sino son dos regiones. Y son dos regiones muy interesantes. Entonces, el evangelio se va a comenzar a propagar con el objetivo de llegar hasta lo último de la tierra, comenzando primero en Jerusalén, luego yendo a Judea, luego yendo a Samaria y luego llegando hasta lo último de la tierra.
Y aquí vamos a ir viendo cómo este versículo es muy clave porque nos da esta sucesión de eventos y en la cual se va a basar todo el libro de Hechos. Entonces vamos a seguir aquí en la presentación. Bueno, ¿alguien tiene alguna participación? Hermano, Sí, mi hermano Roberto. estaba viendo este versículo y qué lindo, ¿verdad? Porque definitivamente, bueno, el Espíritu Santo nos guía. Entonces necesitábamos tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque íbamos a ir a Jerusalén, Judea, Samaria. Había muchas personas pues que mataban a los cristianos y definitivamente el Espíritu Santo nos guía. Y dice, y hasta lo último de la tierra, necesitábamos a alguien que nos guiara y era el Espíritu Santo. Teníamos que esperarnos hasta que el Espíritu llegara. Uh-huh. Sí, definitivamente se necesitaba el Espíritu Santo para poder realizar esta labor titánica, digámoslo así. Adelante, mi hermano Albert. Mis estimados hermanos, hay un libro de un autor, no sé si algunos lo conocen, se llama John Fox, el libro se llama La historia de los mártires, y ahí prácticamente narra el libro de Hechos, y lleva la historia de la iglesia hasta tiempos actuales, ¿sí? Paralelamente, hay otro libro, este de John Fox cuenta de 900 páginas, no sé si a algunos les gusta leer o no, pero hay otro de contenido más pequeño, de 129 páginas, y cuyo autor es Jesse Lickman. Y también nos narra la historia de la iglesia desde el libro de Hechos, ¿sí? Siempre desde el punto de vista de Lucas. Aunque John Fox es más amplio, no solo nos narra desde el punto de vista de Lucas, sino narra las persecuciones, cada una de las persecuciones que hubieron hasta tiempos actuales. Uh-huh. Para aquellos que puedan tener a la mano estos libros, pues que vayan a la mano ahí en su biblioteca. Muchas gracias, mi hermano Albert. Permítame un momentito. Ok, como les comentaba, aquí está el Evangelio en Jerusalén, que es del capítulo 1 al capítulo 7. Es la ascensión de Jesús, ahí vamos a ver la venida del Espíritu Santo, el crecimiento de la iglesia, la muerte de Esteban y el Evangelio a Judea y Samaria, capítulo 8 al 12, el ministerio de Felipe, la conversión de Saulo, la conversión de los gentiles, la muerte de Jacobo y Herodes, el Evangelio a los confines de la tierra, que va del capítulo 13 al capítulo 28. Y está aquí, el primer viaje misionero, el concilio en Jerusalén y el segundo viaje misionero. Y el tercer viaje misionero de Pablo. Y terminamos con el viaje a Roma, el cual algunos identifican como el cuarto viaje, pero pues ese no se concluye. Entonces aquí me gusta verlo así en una sola imagen y lo voy a dejar un rato ahí para que le tomen captura o lo puedan escribir, porque si se fijan, seguimos basados en el versículo 8 de capítulo 1. Entonces, se lo vuelvo a leer el versículo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso va a pasar en capítulo 2. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y ahí vemos qué va a pasar en Jerusalén, capítulos del 1 al 7, que termina con la muerte de Esteban. Con la muerte de Esteban, inicia la persecución de la iglesia y ahí todo el mundo sale de Jerusalén y se va para Judea y Samaria, que son las dos regiones que rodean a Jerusalén. Y comienza el ministerio de Felipe, la conversión de Saulo, la conversión a los gentiles y la muerte de Jacobo y Herodes. Entonces, ahí vemos cómo en este mismo versículo 8 nos va diciendo lo que va a ir narrando de los capítulos 8 al 12.
Y terminamos con hasta los confines de la tierra, con el primer viaje misionero de Pablo, el concilio en Jerusalén, el segundo viaje misionero, el tercero y su viaje a Roma, que son de los capítulos 13 al capítulo 28. Ok, entonces ahí tenemos el bosquejo, si le podríamos llamar así, de todo el libro de Hechos. Entonces es muy importante tener muy presente a lo largo de todas estas materias y clases, este versículo Hechos 1:8, porque va a ser de vital importancia para todo lo que va a durar estas clases. Ok, ¿alguien tiene algún comentario con referente a este cuadrito o a este esquema? Lo que faltó el último viaje, hermano. El viaje al reino de los cielos. El viaje al reino de los cielos, sí. Sí, ese es un viaje que todos vamos a emprender. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vamos esta ha sido un panorama general flash del estudio de Hechos, de todo el libro de Hechos. Ahorita rápidamente ya sabemos quién es el autor, ya sabemos quién es el destinatario, ya sabemos cuál es el bosquejo, digámoslo así, del libro y todos los temas que se van a desarrollar. Y cómo en un solo versículo, Lucas nos dejó explicado todo lo que va a hacer a lo largo del libro. Y esto es lo que me gusta porque cuando uno estudia la palabra de Dios va viendo cómo las cosas van sumando y van sumando y van aportando y todo va encajando perfectamente. Y, por ejemplo, si a mí me dijeran, resume todo el libro en un versículo, la primera reacción sería nada más ponerme nervioso, porque ¿cómo voy a resumir aproximadamente 30 años o un poquito más en un solo versículo? Y aquí Lucas lo define muy bien, de una forma perfecta, y nos dice que va a estar tratando a lo largo de todo el libro. Entonces, definitivamente ahí es donde vemos la mano de Dios obrando sobre las personas que escribieron estos libros de la Biblia. Ok, vamos a seguir. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los principales eventos que suceden en capítulo 1? Yo logré identificar 3 eventos principales que suceden en el capítulo 1. ¿Cuáles creen ustedes que son estos eventos principales que suceden en este capítulo 1? Hermano, yo diría que la ascensión y la elección del nuevo apóstol. Ok, perfecto. Esos son 2 de los temas relevantes, o mejor dicho, de los temas principales del capítulo 2. Yo le puse, todavía me fui un poquito más a detalle y puse uno antes. Entonces aquí, ¿sí, hermano? Sí, tal vez en el versículo 1 y 2, no, tal vez eso no será tomado como un evento, digamos, donde Lucas le escribe a Teófilo para que enseñe, porque es para que enseñe todas las cosas, eso es lo principal. Todas las cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Ajá, yo puse la promesa del Espíritu Santo del versículo 1 al versículo 5. Ok. La ascensión, como bien dijo mi hermana, la ascensión de Jesús del capítulo 6 al 11. Y la elección del sucesor de Judas del 12 al 26, del versículo 12 al versículo 26. Ok, entonces esos son los 3 temas principales que vamos a estar tratando en esta clase.
y vamos a ir desglosando ahora sí lo que aprendamos de cada uno de estos textos. Y les voy a volver a leer del versículo 1 al 5. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Entonces, ¿alguien que me pueda decir qué es lo que estaba pasando en estos primeros 5 versículos? Ahí en el primer versículo, pues ya tenemos que quién es el destinatario. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces ahí nos está hablando sobre un primer tratado, que es el libro de Lucas. Dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces aquí nos comienza a hablar de lo que había hecho Jesús hasta el punto de su muerte. Hasta el punto de su muerte. Y en el versículo 3 comienza a narrar otro tema que dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese versículo se lee tan rápido, pero díganme qué implicaciones tiene el versículo 3. ¿Qué es lo que pueden leer y qué es lo que más les llama la atención del versículo 3? La prueba de su resurrección. Exactamente, exactamente. Porque muchas personas han sido profetas, muchas personas hicieron grandes milagros, muchas personas fueron de bendición, digámoslo así, para otras personas, pero solamente Jesús dio su vida por nuestros pecados y murió. Eso significa que muere, pero Él es el único que ha vencido a la muerte y Él resucitó. Entonces, versículo 3 es algo muy, muy, muy importante. Antes de la venida del Espíritu Santo, es aclarar y enfatizar que Jesús había resucitado y cuáles son esas pruebas indubitables de las que habla aquí en versículo 3. Y apareció por 40 días. Exactamente. A mí me fascina cómo uno puede leerlo y muchas veces ni cuidado le pones, pero dice, en un solo versículo nos está diciendo que se presentó vivo, y me gusta que no dice y se presentó resucitado. No, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y no nada más era como un fantasma, ¿verdad? Que se aparecía y no decía nada, o todavía quedaba la duda de ver quién es o qué era, o nada, no. Dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, imagínense qué periodo más, ahora sí aplica la palabra, extraordinario, porque ahí están los discípulos, están reunidos, y para las pruebas indubitables que que Jesús les dio a ellos, fue aparecérseles por 40 días. No es que llegó un día y se fue. No, estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y
qué importante es lo que él le seguía diciendo, porque Jesús tuvo muchos meses, días, años de ministerio y les enseñó muchísimas cosas a sus discípulos, pero no era lo mismo que Jesús antes de su muerte les enseñara a sus discípulos, que cuando él murió todavía algunos inclusive dudaban porque se fueron a pescar, como que se desanimaron, pero ahora tienen las pruebas indubitables de que Jesús está vivo y que está ahí con ellos y que estuvo por 40 días hablando con ellos y enseñándoles a ellos. Y les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, imagínense qué grandes enseñanzas les haya estado dando por 40 días. Entonces, ya que tenemos las pruebas indubitables de que Jesús había resucitado y había estado ahí con ellos, versículo 4, dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Alguien sabe a qué cantidad de días hace referencia a esta frase que dice no muchos días? ¿Alguien tiene algún comentario o sabe algo al respecto? Déjenme abrir sus camaritas para verlos. Ahí están. Ok. Entonces, esta referencia la hace que son en versículo 5 dice, porque ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí estaba buscando y hace referencia a que esto, porque me llamó la atención que no les dice cuándo es, no les dice, porque la frase no muchos días para mí serían como 7, 8 días, pero hace referencia a que estos son 50 días. Son 50 días los que ellos tenían que esperar ahí. Y ya había estado Jesús con ellos 40 días hablándoles y enseñándoles. Y aún les dijo que esperaran 50 días. Hermano, Sí, hermano Roberto. digo, y pienso yo que esos 50 días se hicieron como un año, porque imagínense, o sea, ya el bautismo en agua se conocía, pero el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué será? Y imagínense, y con esas ganas de que fuera mañana, ¿verdad? Larguísimo se le hizo, lo más seguro, a todos los hermanos. Sí, sí, cuando uno está esperando, el tiempo se alarga muchísimo y cuando uno está desesperado, cuando uno ya quiere que, bueno, mejor dicho, no quiere que llegue la fecha, se pasa súper rápido. Pero aquí como que dices tú, con esas ansias, y imagínense pongámonos en los zapatos de los discípulos, o sea, son personas comunes, sí habían estado con Jesús viendo sus milagros y todo, fueron los que estuvieron en la tumba y la vieron vacía, ellos fueron los que vieron crucificado a Jesús, ellos habían estado y sabían muchos de los milagros que Jesús había hecho. Ellos habían estado por 30 días, por 40 días, hablando con un Jesús resucitado, con un Jesús vivo otra vez. Y qué bendición, qué alegría, qué increíble. Ahora sí aplican todas estas palabras. Qué increíble es esto, pero es totalmente creíble porque ellos estaban ahí. Entonces le dice, no se muevan, aquí quédense en Jerusalén porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ya todos así pendientes así de qué es lo que va a pasar. Entonces ellos tenían que seguir
tenían que seguir esperando ahí. ¿Ok? Entonces, esta es la promesa del Espíritu Santo. Dentro de la promesa del Espíritu Santo, el que les dio esta promesa fue Jesús, y Él les estuvo ministrando y todo después de haber resucitado. Adelante, mi hermana Ana Cecilia. Mi hermano, usted acaba de decir que esa frase donde dice dentro de no muchos días se hace referencia a 50 días. ¿Eso es a nivel histórico? ¿Eso es lo que dicen los comentaristas? ¿De dónde salen esos 50 días? Esos salen de, ahorita, permíteme, por aquí lo tengo, o si alguien lo tiene alguna referencia, si me pudiera ayudar. Ya te digo, esa es una referencia que creo que no lo tengo el libro aquí ahorita, pero hacía referencias a tres fiestas, si no mal recuerdo. Y era la fecha era en base a la fecha de Pentecostés, pero era de la fecha en la que ellos estaban a la fecha de Pentecostés. Entonces, no muchos días se sacan esa cuenta de 50 días a la fecha de Pentecostés. En base a las fiestas. Esperando la fiesta, digámoslo así. Correcto, sí. Uh-huh. Y que cuando era la fiesta de Pentecostés, esa era la fecha en la que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Perdón, Gracias. hermano. Hola, hermano. Adelante, sí. Sí, tomando en cuenta que el Señor Jesús fue martirizado en la época de la Pascua, y entre la Pascua y el Pentecostés son 50 días. Uh-huh. Entonces, si Él ascendió aproximadamente al día 40, lo que faltaba de 40 hacia el Pentecostés son 10 días. Correcto. Uh-huh. Sí, así es. Entonces, esos son los 10 días para los 50 días de la frase de no muchos días, que hace la referencia a la fecha de Pentecostés. Muchas gracias, mi hermano Nelson Hernández. Excelente. Ok, entonces ya vimos ahí sobre la promesa del Espíritu Santo, y ahora vamos a la ascensión de Jesús, que es versículo 6 al versículo 11. Lo leo, también dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A mí siempre me gusta ponerme a pensar qué es lo que yo le preguntaría a Jesús si yo estuviera ahí. Y yo creo que le hubiera preguntado algo parecido, o sea, como de, imagínense, se les aparece Jesús y está con ustedes ministrándoles y enseñándoles por 40 días. Lo que uno pensaría es como de, ya volviste, entonces ahora va a pasar todo lo que tú nos dijiste, y ahora sí ya vamos a desarrollar todo lo que siempre hemos querido, y tú vas a estar aquí ya para gobernar. Entonces, por eso le hacen esa pregunta en versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le responde en versículo 7, les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Ahí les dice como, pues no les puedo decir. Esa es la respuesta que les da Jesús. Ahorita no les puedo decir, no les dijo si sí o si no, sino les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Es así como de, eso es la voluntad netamente del Padre. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ya sabemos con qué contrasta ese pero del versículo 8 de nuestro versículo clave. Cuando un versículo comienza con pero, está haciendo un contraste con la idea anterior con el versículo nuevo, con el versículo que está por comenzar. Entonces, ellos vienen de versículo 6 de hacer la pregunta, de decirles, ¿restaurarás el reino de Israel? Entonces le dice como, la respuesta es no, a ustedes todavía no les toca saber eso, pero lo que sí deben de saber es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo a veces me pongo a pensar, muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga todo, ¿verdad? Y era muy fácil para ellos decir, ah, sí, Jesús viene y va a gobernar sobre nosotros, va a ser el nuevo reino político o el reino espiritual que Él se va a instituir aquí en la tierra. Y Jesús lo que les dice es, ustedes son los que me van a hacer testigos. Es así como de, ustedes son los que tienen que trabajar para lograr ese objetivo. No es que yo voy a venir y voy a hacer un milagro y que todos me van a obedecer. No, es de que entre todos pongámonos a trabajar y ustedes van a ser los testigos. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí viene versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínense, este versículo 8 es tan relevante porque fue la última información que les dio Jesús a ellos antes de su ascensión. Versículo 9 dice que ellos estaban viéndolo cuando comenzó a elevarse, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aquí yo ya no sé qué era más sorprendente, porque Jesús había estado con ellos ya 40 días. En este día les da su misión que tenían que desarrollar y es ascendido. Y inmediatamente aparecen 2 varones con vestiduras blancas. Y lo que le dicen es, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa es una profecía de lo más bonito que la seguimos esperando. Esa es una profecía que aún no se cumple, pero que tenemos la certeza de que se va a cumplir. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a la ascensión de Jesús? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿O qué es lo que les ha, si algo les ha gustado de estos versículos? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, no sé si puedo hacer una pregunta, Pastor. Adelante, adelante. Con respecto a la primera parte que usted ha enseñado, yo quería preguntar con respecto a que, obviamente aquí la palabra dice, ¿no?, que él estaba vivo, él estaba presente y obviamente él también estaba participando de los alimentos, ¿verdad? Pero cuando él resucita y una de las mujeres quiere tocarle a él cuando se encuentra con Jesús y le dice, no me toques porque todavía no está glorificado, si mal no recuerdo, no tengo ahorita la cita. Entonces,
cuando él está aquí enseñando a los discípulos, sí le podían tocar, porque cuando obviamente Tomás quiere probar, comprobar, digamos, entonces Jesús le dice, pon tu mano aquí, y obviamente ya le podían tocar. Entonces, no sé si usted no podría ayudarme para poder entender un poquito más claro eso, el por qué, ¿no? Si esta vez ya él estaba diferente. Pues ahí no tengo algún pasaje más que lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Cuando Jesús sube, cuando Jesús cuando Jesús muere y se les aparece a las mujeres, no se le apareció no se le apareció por mucho tiempo. Y cuando se le aparece a Tomás, ya estaban con más personas en otro lugar, y son cosas que pasan la normalidad, digámoslo así, cotidiana. También Jesús entró a un salón y no usó ninguna puerta. Entonces, es muy difícil explicarle por qué antes no lo permitió y por qué sí, ya después a Tomás sí le dijo, pero no, la verdad es que no tengo una respuesta concreta o alguna explicación para darle de por qué antes a ellos les dijo que no y luego a Tomás le dijo que sí. Aquí estamos presenciando un acto que es en todo su esplendor, milagro tras milagro tras milagro para nosotros, porque nosotros estamos atados, digámoslo así, a este cuerpo. Y Jesús es el único que ha vencido a la muerte. Entonces, Él es el que sabe la verdad cómo funcionan las cosas, y, y yo no podría darle una explicación más detallada, digámoslo así, de por qué antes sí y después no. O no sé si alguien tenga algún comentario o algún aporte. ¿Alguien? Me dieron aquí un versículo. Vamos a buscar el libro de Juan, versículo 20, capítulo 20. Ok. Ese es el texto que ella estaba mencionando. Dice Juan 20:17, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces ahí en ese versículo lo que me está diciendo es que en ese momento que Jesús había resucitado y ve a María Magdalena, todavía no había subido al Padre. Y cuando después llega a estar estos 40 días con los discípulos, ahí ya había estado con el Padre. Pero fuera de eso no podría darle algo más detallado, hermana. Ok, gracias, pastor. Sí. Gracias. Aquí estamos, como les digo, estamos en un punto de la historia que es muy complicado, es muy complicado porque es único. Entonces, muchos de los detalles, muchas de las preguntas, no, yo igual sigo con muchas preguntas. ¿Cuál es la Biblia dice que nosotros vamos a tener cuerpos glorificados? ¿Qué significa tener esos cuerpos glorificados? ¿Cuáles son? Bueno, vemos que Jesús cuando resucita,
ya muchas de las leyes de la física no aplican a él. Entonces, igual surgen ahí muchas otras preguntas. Él compartía los alimentos, ¿lo hacía nada más por convivir o era necesario? Comienzan a surgir un montón de preguntas a las cuales la verdad no hay cómo darles una respuesta puntual, digámoslo así. Cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a tener suficiente tiempo y le vamos a hacer todas esas preguntas y ya vamos a estar con Dios, allá con Jesús, y vamos a tener suficiente tiempo para que Él nos las conteste. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna aportación? Hermano, que estaba viendo aquí donde dice, ¿cómo se llama? Pero recibiréis con poder el Espíritu Santo, o sea, y viéndolo bien, o sea, definitivamente ese es un poder muy grande el que recibimos cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, tanto para testificar a Cristo, porque bueno, yo me acuerdo que yo era una persona que me daba pues miedo a hablar y todo eso. Y a veces cuando uno se está recién convertido, a veces como que le pasa eso, pero ya como que después, como que el Espíritu lo toma a uno y igual que Pedro y Pablo hablaban ante eminencias y no tenían miedo y ellos sabían de que estaba la muerte ahí, pero por eso un poder que el Espíritu Santo le da a uno para poder convencer a otros, ¿verdad? Tanto es así que fuimos convencidos del pecado y nos declaramos culpables, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de lo malo que hacíamos. Entonces ese poder de convencimiento y todo, ¿verdad? Digo yo que qué bonito, ¿verdad? Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, porque el Señor lo guía y aparte de eso, no solo eso, sino que también tener el Espíritu Santo es un poder tan grande que hay dones, hay frutos y bueno, o sea, es una gran bendición definitivamente, ¿verdad? Así es. Creo que muchos de nosotros estamos habituados a el Espíritu Santo, digámoslo así, en un mal sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento era otro tiempo, entonces las personas no tenían con ellos el Espíritu Santo 24/7. Nosotros ahora, después del evento que vamos a estudiar la próxima clase, de Pentecostés, donde es derramado el Espíritu Santo, a partir de ahí, el Espíritu Santo ya está con nosotros todo el tiempo. Antes el Espíritu Santo venía y obraba en la vida de las personas y luego se retiraba. Pero ahora nosotros tenemos el gran privilegio de tener todo el tiempo el Espíritu Santo morando en nosotros. Y ese es por base a la promesa de que nos dio Jesús en estos versículos que hemos estado estudiando. Ahora, es un gran privilegio que nosotros muchas veces tomamos por sentado, digámoslo así, o no le damos el lugar que se requiere, porque antes era una bendición para pocos tener el Espíritu Santo y lo tenían por un momento. Y luego el Espíritu Santo se alejaba de ellos. Ahora, el solo hecho de pensar que el Espíritu Santo se aleja de nosotros debería de ser algo que nos dé temor, debería de ser algo que nosotros lo rechacemos. Sin embargo, nosotros muchas veces tenemos al Espíritu Santo, pero lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo, que es hacerlo pequeño. Y lo hacemos pequeño, 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 tan pequeño que está el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero ya no escuchamos lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, pasó de ser una gran y enorme bendición, un milagro, que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, guiándonos, redarguyéndonos de pecado, dándonos dones, haciendo muchas cosas, a algo cotidiano, así como de, sí, verdad, es algo que ya acepté a Cristo, gracias a Dios lo tengo y ahí está, pues ya no me lo puedo quitar. Cuando debería de ser una gran bendición, alegría y gozo que nos debería de dar todo el tiempo, que nosotros debemos de estar
agradecidos y usando y escuchando a Dios, al Espíritu Santo todo el tiempo y estar con esa alegría y motivación, sabiendo de que Dios nos está guiando a través del Espíritu Santo que Él nos dejó viviendo 24/7 con nosotros. Y para muchos pasa a ser una carga. Una vez un amigo decía que antes él podía pecar cuando no había aceptado a Cristo. Cuando acepta a Cristo, hoy ya está incómodo porque ya no puede pecar a gusto. Y esa es la función del Espíritu Santo, que ya no te deja pecar a gusto porque te está redarguyendo de pecado. Entonces él decía así como de, pues antes pues lo hacía con gusto y ahora ya ni eso hago con gusto. Entonces, en vez de ser una bendición, el Espíritu Santo pasa a ser una carga para él. Pero no es una carga, es una gran herramienta que Dios nos ha dejado a nosotros para instruirnos, para darnos a entender con Dios, para redarguirnos de pecado, para guiarnos, para darnos dones, para saber que siempre Dios está con nosotros. Es las arras de la herencia que tenemos prometida. Es muchas cosas. El Espíritu Santo es de verdad la mayor bendición dentro de este combo que es la salvación, dentro del cual viene incluido. Entonces, no vas a poder entender al 100% qué es el Espíritu Santo si no has aceptado a Cristo. Entonces, si en este punto no has aceptado a Cristo, no le has invitado a morar en tu vida, te animo y te invito a que lo hagas porque es algo que va a cambiar y a transformar totalmente tu vida, no por una decisión que tú tomes, sino por que el solamente estar expuestos a el Espíritu Santo, a la presencia de Dios, eso tiene que transformar tu vida y mi vida. Entonces, si no has aceptado a Cristo hasta este punto, te invito a que le digas, por favor, Dios, Jesús, Espíritu Santo, entra en mi vida una vez y para siempre. Quiero que mores en mi corazón. Gracias porque me arrepiento de mis pecados. Gracias porque tú moriste en la cruz para perdonarlos. Y estas palabras no son mágicas, es la actitud del corazón y la invitación que tú le hagas al Espíritu Santo para que more en ti. Hay algo que siempre me gusta decirlo y lo he dicho en muchas clases, que hay solamente un lugar en el que el Espíritu, en el que Jesús no puede estar. Y ese es el corazón de una persona que aún no le ha invitado a entrar. Entonces, si tú no le has invitado a entrar en tu corazón, Jesús es un caballero, es una persona que te respeta. Entonces necesita que tú le hagas esa invitación para que entre y more una vez y para siempre contigo. Dicho esto, ahora los que ya hemos hecho esta invitación y que ya tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros y que gozamos de este gran y enorme privilegio, usémoslo. No dejemos que sea algo normal, que se convierta en algo cotidiano, algo así como de, sí, tengo el Espíritu Santo y ya. Busquemos, escuchemos al Espíritu Santo porque Él ansía hablarnos todos los días. No debe de pasar un día que no hables con Dios, que no te deje, que no escuches el Espíritu Santo. Muchas personas andan por la vida, inclusive la vida cristiana, y no están escuchando al Espíritu. Viven su vida con el Espíritu, alejados de, digamos, la iglesia, alejados de lo que dice la palabra de Dios, alejados inclusive del Espíritu Santo, aunque está con ellos, pero nosotros debemos de dejarnos influenciar por el Espíritu Santo y escucharlo, porque Él está ahí y nos quiere hablar a cada uno en particular. Ok,
¿Alguien más que tenga algo que referente sobre el Espíritu Santo o sobre la ascensión de Jesús? Algo que me gusta mucho a mí es en este pasaje es la promesa de que así como ellos lo vieron subir, como lo vieron ascender, así muchos lo verán venir o lo veremos venir. Esa es una de las grandes profecías que nosotros seguimos esperando, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que debemos de estar viviendo acorde de esa profecía. Había un profesor de escuela dominical que me decía, ¿qué estuvieran haciendo ustedes si Jesús viniera mañana? Y no, pues hay que evangelizar, o sea, hay que cambiar todo lo que estaba pensado para hacer mañana y ponernos a evangelizar, ponernos a darle gracias a Dios, a hacer que la mayor cantidad de gente pueda ser salva, porque ahí sabemos qué va a pasar a partir de ese momento. Entonces nosotros debemos de vivir nuestra vida como si mañana viniera Jesús por sus santos, por nosotros. Entonces, así es como nosotros deberíamos de vivir nuestra vida, evangelizando, hablándole a más personas, para que más personas puedan proceder al arrepentimiento y llegar y estar con nosotros en el cielo, que es un regalo. Sí, adelante, mi hermano Roberto. Sí, no, nosotros lo vimos ascender al cielo en las nubes. Así mismo lo vamos a ver venir en las nubes. Sí, Jesús va a venir a la tierra en las nubes, pero ahí hay que estudiar un poquito más Apocalipsis, porque dice que Jesús en su segunda venida, segunda etapa, no va a venir solo, sino que va a venir acompañado de los santos. Y hay que ver quiénes somos los santos y en qué posición lo vamos a ver cuando Él ya esté bajando, así como los discípulos lo vieron subir, en esa misma forma, me imagino que visual y milagrosa, asimismo, Él va a descender otra vez aquí a la tierra. ¿Ok? Vamos a ir con el tercer punto. Adelante, mi hermano Albert. ¿Usted también imparte cursos de escatología? ¿El qué, perdón? ¿Usted también imparte cursos de escatología? No te logro escuchar muy bien. No se escucha, ¿verdad? Imparte cursos de escatología. Pues sí, hemos estado en algunas clases de escatología, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis también. Todavía en estas clases en línea no hemos llevado un curso detallado. Me están diciendo que el miércoles va a haber un curso, la clase, ¿cómo se llama la clase? Las 7 iglesias de Apocalipsis. El día miércoles va a comenzar el curso de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces es un tema muy interesante, es un tema que a todos nos interesa y va a estar, el día miércoles va a ser esa clase. Adelante, mi hermana Silvia y después mi hermana Mary. Esta semana no inicia, pero la siguiente, que es el 22, me parece. Sí, gracias. Gracias. Con el hermano Roberto Bautista. El hermano Roberto Bautista no va a poder iniciar esta semana, inicia el próximo miércoles. No es pasado mañana, sino la siguiente semana. Adelante, mi hermana Mary. Sí, hermano, comentarios sobre el Espíritu Santo. En realidad es algo demasiado importante. Empezó en Cristo. El mismo Señor fue asistido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo fue concebido, fue ungido, fue sellado. Fue revestido de poder, conducido y muchas cosas más. Y inclusive hoy por hoy en el hombre
¿qué no hace? Nos enseña a hacer que Jesucristo convence de pecado, regenera la vida y muchas cosas más. Entonces yo pienso que es muy, muy importante el reconocimiento del Espíritu Santo. Así es, mi hermana. Y no solamente el reconocimiento, sino usarlo. Es una herramienta que tenemos a nuestra disposición que está por mucho subutilizada. El Espíritu Santo es esa persona que está con nosotros 24/7 al que le podemos preguntar todo. Ahorita está súper de moda y de tendencia esta inteligencia artificial a la que le puedas hacer preguntas y generalmente te responde bien. El Espíritu Santo es una inteligencia divina a la cual tienes acceso gratuito y puedes hablar con él todo el tiempo que quieras. Sirve para consolarnos, sirve para animarnos, sirve para guiarnos. Le podemos preguntar de nuestra vida porque Él la sabe toda. Él es omnisciente. Entonces, el Espíritu Santo es una herramienta, un guía que debemos de estar utilizando y consultando diariamente, si no es que más frecuente. Y sí, como bien lo dijo nuestra hermana Mary, es algo que debemos de estar muy conscientes de que es una gran bendición que nosotros estemos en este tiempo y estemos con este gran y enorme privilegio. Muchas gracias, mi hermana Mary. Ok, vamos al punto 3 porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice la lección del sucesor de Judas, del versículo 12 al versículo 26. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces yo pensé, wow, hay un montón de gente ahí en ese aposento alto, porque pensé que habían 11 personas. Pero sigue versículo 14. Dice, todos estaban perseverando, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y yo dije, ok, ya son más. Ya va aumentando el grupo. Versículo 15. Entonces, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y yo dije, no, pues ya, hay un montonazo, estaba bien grande ese lugar. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces ahí comienzan a explicar qué fue lo que le pasó a Judas y qué fue lo que hizo Judas. Versículo 21. Es necesario que de estos hombres, que ahí nos comienzan a dar las características, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí estaban los requisitos para esta selección que iba a comenzar. El requisito era que había estado junto con ellos todo el tiempo que el Señor entraba y salía, desde que fue bautizado, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte que es el ministerio y el apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, entonces aquí tenemos otro texto de la vida cotidiana, diaria que estaban llevando ahora los discípulos.
dijeron, ok, entonces nos falta uno porque Judas por su transgresión cayó y necesitamos a otra persona, necesitamos a otro, y nombraron a dos que tenían estas características, a José, llamado Barsabás, y a Matías. Y oraron y luego echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Entonces así es como ellos comienzan a instituir otra vez ese liderazgo que había quedado vacante, digámoslo así, desde la caída de Judas. Entonces aquí tenemos las características que ellos estaban buscando, que no eran nada fácil porque eso significaba que había estado con ellos y con Jesús principalmente desde el principio, porque dice desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Muchas veces nosotros nos imaginamos que en la Biblia nada más andaba Jesús y los 12 y ya. Y luego de vez en cuando una multitud, pero luego se iba la multitud y no quedaban más que Jesús y los 12 o Jesús y los 3. Pero realmente andaba Jesús y la presencia, pues era Jesús. Atraía muchas personas y siempre andaba mucha más gente como espectadores, digámoslo así. No llegaban a estar entre los discípulos, pero vemos que por lo menos 2 personas habían estado con ellos en toda esta vida, digámoslo así, o ministerio de Jesús, y que cumplían con ese gran prerequisito que era haber estado ahí, haber estado presentes. Después de que habían seleccionado los 2, oraron y la oración fue: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muestra cuál de esos 2 has escogido. Me gusta que hablen en pasado cuando se ora por algo futuro. Eso quiere decir que tienen el conocimiento de que Dios lo sabe todo. Y a muchos deberíamos de orar así. Deberíamos de orar en pasado refiriéndonos a algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había escogido. Nada más faltaba que ellos lo supieran. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Un paréntesis, nosotros ahora, por cultura, nosotros ya no echamos suerte. En este momento, culturalmente, y en base a la ley, era algo que se tenía como normal echar suertes y buscar la voluntad de Dios por medio de eso, de las suertes. Pero antes ya habían orado. Entonces ahora nosotros no vamos a andar con una moneda que diga sí o no, o tirando una moneda que diga caro corona o caro cruz. Nosotros ahora tenemos la guía del Espíritu Santo. En este momento ellos todavía no la tenían. Es en capítulo 2 donde es derramado el Espíritu Santo. Ahora nosotros le podemos pedir guía al Espíritu Santo. Tenemos la Biblia. Ellos todavía no tenían la Biblia, tenían nada más el Pentateuco. Nosotros ahora podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver hablarle directamente al Espíritu Santo, y Él es el que nos va a guiar para que no nos quedemos con eso de que hay que orar y echar suertes, sino hay que orar y buscar la guía de Dios. Ok, mis hermanos, entonces con esto terminamos el capítulo 1 del libro de Hechos y vamos a terminar con un pequeño repaso. ¿A quién se le atribuye la autoría del libro de Hechos? A Lucas. A Lucas, exactamente. ¿Y a quién es el destinatario del libro de Hechos? Teófilo. Teófilo, exactamente. Teófilo. ¿Y cuál es el versículo el versículo clave, digámoslo así, del libro de Hechos? El 8. Hechos 1:8, exactamente. Hechos 1:8. El cual nos da el bosquejo para comenzar a estudiar todo el libro de Hechos, lo cual vamos a estar haciendo a lo largo de estas materias y clases. Hermano.
Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, no, para agregar algo, es que estaba en lo que he estudiado, estaba viendo que en Jerusalén en esos tiempos, en esos años, ¿verdad? Alquilaban, por lo general los dueños de las casas alquilaban, pero en la parte alta de las casas, no en la parte de abajo. En la parte de abajo vivía el dueño de la casa. Entonces se supone que ese aposento alto lo alquilaban. Ajá, ok. Sí. Y tenía que ser un lugar muy grande. Y ya vamos a ver las características de cómo vivían ellos en ese tiempo. La vamos a ver la próxima clase. Y es muy, muy bonito y muy interesante y inclusive aplicable a nuestros días. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido esta primera clase un ánimo, un aliciente para una motivación para seguir en el estudio del libro de Hechos. Vamos a estar bastante tiempo. No es un estudio súper a detalle por cuestiones de tiempo, pero vamos a tratar de tocar los puntos más relevantes de cada capítulo del libro de Hechos y desarrollar las historias y siempre con el objetivo de ver qué es lo que puedo aplicar yo a mi vida. Porque no nos sirve tener el gran conocimiento de la iglesia cristiana desde sus inicios hasta la actualidad si nosotros no llevamos y aplicamos a nuestra vida lo que estamos estudiando y aprendiendo. Entonces, el objetivo de obtener conocimiento es aplicarlo a nuestra vida y el objetivo, diría yo, lo principal de esta clase es Jesús resucitó, hay pruebas indubitables y Él nos dio la promesa del Espíritu Santo, que en la próxima clase vamos a ver a detalle cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en el estudio de Hechos, capítulo 2. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para terminar la clase, para cerrarla? Ok, ya nos pasamos unos 10 minutitos. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por estar aportando siempre a la clase. Y vamos a terminar con una oración. Y luego al final siempre nos quedamos para una foto. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, eres justo y nos has amado antes que nosotros te amáramos a ti, Señor. Gracias porque tú nos has dado la promesa del Espíritu Santo, Señor, y es un gran privilegio del que nosotros ahora tu iglesia gozamos, Señor. Gracias porque tú nos das esta guía, Señor. Ayúdanos a estar conscientes todo el tiempo, Señor, de este enorme privilegio que nosotros tenemos y estarlo usando, Señor. Ayúdanos a estar consultando contigo, Señor, con el Espíritu Santo constantemente y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Te pido que nos sigas ayudando, Señor, a seguir escudriñando las Escrituras, Señor. Danos ese ánimo y ayúdanos a apartar este momento del inicio de la semana, Señor, para seguir aprendiendo sobre ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en el resto de esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a tomar una foto. Bueno, son dos fotos. Vamos a tomar la primera a la 1, a las 2 y a las 3. Sonriendo. La segunda foto a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nos estamos viendo el próximo lunes en este mismo horario y por este mismo canal. Nos vemos. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Adiós. Gracias, bendiciones. Bendiciones.